Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Hemos tenido la invitación para participar en este espacio con el tema Cambio Climático en las zonas de alta montaña. Y bueno, agradecemos la participación de todos. Al final de la presentación haremos un espacio de preguntas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. Desde la Subsecretaría de Cambio Climático, desde la Dirección de Adaptación al Cambio Climático, tenemos varias experiencias que hemos trabajado en diferentes proyectos respecto a la adaptación al cambio climático. Pero referente con la zona que amerita el caso de estudio que vamos a presentar a continuación, tenemos una experiencia que es el proyecto PRA. Este proyecto PRA, bien, bueno, el proyecto PRA, vamos a ver cuál es el contenido de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos una introducción para situar cómo fue el desarrollo del proyecto PRA, actores y beneficiarios, los proyectos piloto, la ubicación, la descripción y resultados y otros resultados alcanzados y las conclusiones y lecciones aprendidas. Ok, bien, el proyecto PRA, como su nombre lo indica, por sus siglas, corresponde al proyecto de adaptación al impacto del retroceso acelerado de los glaciares en los Andes tropicales, el cual se desarrolló de manera conjunta en los 4 países de la región andina. Esto se desarrolló desde agosto del 2008 hasta marzo del 2014 y constituyó una iniciativa pionera en este tipo al abordar la temática de adaptación ante los efectos del cambio climático en las zonas de alta montaña. Bien, este proyecto se financió a través del financiamiento del GEF, del Fondo Mundial Ambiental, y en los 4 países participantes contó con el liderazgo de las entidades ambientales o de las autoridades ambientales nacionales. En el caso del Ecuador, el Ministerio del Ambiente ejerció esta función a través de la Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático de la Subsecretaría de Cambio Climático. El PRA dispuso además de un conjunto diverso de actores, tanto nacionales como internacionales, quienes participaron activamente durante todas las fases del proyecto, lo que de una u otra manera vemos que fue uno de los aspectos más importantes para haber logrado el éxito de este proyecto. ¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Contribuir al fortalecimiento de la resiliencia de los ecosistemas y las economías locales ante los impactos del cambio climático y el retroceso de glaciares en los Andes tropicales, mediante la implementación de medidas piloto que ilustren los costos y beneficios de la adaptación. Bien, ¿cuáles fueron las zonas de intervención del proyecto? ¿Cuáles fueron las zonas de intervención del proyecto? Los proyectos pilotos se desarrollaron en cuencas vecinas. Se tomó en cuenta varias características para seleccionar las zonas de intervención. Entonces, se trabajó y se seleccionó las microcuencas de la Antisana y Papallacta, correspondientes a la vertiente amazónica de la cuenca del Napo, en la provincia del mismo nombre, y la microcuenca del Pita, correspondiente a la cuenca a la vertiente del Pacífico de la cuenca Esmeraldas, ubicada en la provincia de Pichincha. ¿Cuáles fueron las características de estas áreas? Todas las áreas se ubicaban a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Áreas mayoritariamente cubiertas de páramo, proveedoras de agua para el Distrito Metropolitano de Quito, baja densidad poblacional, es decir, pocas comunidades habitantes en la zona, alta pluviosidad presente y futura y cambios de temperatura relevantes tanto en el día como en la noche, escasa disponibilidad de estaciones con datos duros observados. En la zona de implementación del proyecto, cuando el proyecto se inició, teníamos apenas una estación del INAMI que tenía datos históricos de 30 años atrás. Esta fue la situación inicial con la que se empezó a trabajar en el proyecto. Ser microcuencas de las cuales se extrae agua para otros usos fuera de sus límites. Entonces, bueno, aquí podemos ver la ubicación de las áreas en las que se trabajó el proyecto. Como les mencionaba, la zona del proyecto del piloto 1 se trabajó en la cuenca, en el área que está marcada con verde, no sé si la pueden distinguir, que es en la provincia de Pichincha,
y la zona del proyecto 2 fue en la provincia del Napo. Bien, el proyecto piloto 1. Como ya habíamos mencionado, este está en la microcuenca del Pita, en la provincia de Pichincha. La descripción de este proyecto: incrementar la resiliencia del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Quito y sus cuencas abastecedoras ubicadas en las zonas de alta montaña. En esta fase del proyecto trabajamos básicamente con actores institucionales tales como la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento, el FONAG y obviamente el Ministerio del Ambiente que tenía a cargo el liderazgo de este proyecto. ¿Cuáles fueron los resultados alcanzados? Se desarrolló un estudio de vulnerabilidad y adaptación para el sistema Pita-Puengasí y sus cuencas abastecedoras de alta montaña, que incluye la línea base de adaptación, análisis de vulnerabilidad presente, análisis de riesgos climáticos futuros, planteamiento, diseño de estrategias y medidas de adaptación y formulación de un plan de sostenibilidad. Otro de los productos desarrollados fue un proceso experimental de restauración de páramos y humedales que incluye 16 parcelas de investigación para acciones de restauración estratégica y un sistema de monitoreo hidrometeorológico y de efectividad de las estrategias. Con referencia a este punto, el proyecto lo que hizo fue apoyar al desarrollo de un sistema de monitoreo hidrometeorológico, como lo acabamos de mencionar, que está en el link www.infoagua-medio-guayabamba.es, y plan de adaptación para las zonas de amortiguamiento, haciendas y páramos. Es importante señalar, como habíamos dicho, en esta fase participaron actores institucionales tales como el MAE, el FONAG y la Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento. Es importante señalar, porque aquí hablamos acerca de las haciendas y páramos, aparte del financiamiento, que como vimos fue un financiamiento importante que hizo el GEF, además de la contraparte que hizo el MAE, también tenemos importantes aportes que hicieron estas instituciones, tales como, por ejemplo, la Empresa Pública de Agua y Saneamiento, porque adquirieron haciendas que tienen grandes extensiones de páramo para precisamente hacer en estos espacios procesos de restauración. Otro de los productos fue contar con un sistema de información y monitoreo para evaluación de la disponibilidad de agua en la cuenca de Guayabamba, que incluye módulos de disponibilidad hídrica, red hidrometeorológica, caudales ecológicos, cambio climático y áreas críticas vulnerables, que las pueden revisar en el mismo link que les indiqué hace un momento. Y una red de monitoreo hidrometeorológico con ecosistemas de alta montaña. Esta red de monitoreo fue un trabajo conjunto que se desarrolló con el INAMI. No sé si está aquí alguien del INAMI que nos pueda, bueno, luego al final podremos comentar. Pero este trabajo se desarrolló conjuntamente con el INAMI. El diseño del sistema de monitoreo fue desarrollado por el INAMI. La ubicación de las estaciones fue en base a los datos técnicos y aspectos biofísicos desarrollados por el INAMI, donde nos iba orientando sobre dónde debíamos ubicar las estaciones para que obviamente funcionen correctamente. Entonces aquí podemos ver algunas fotos de algunas estaciones hidrometeorológicas. Bueno, tenemos tres tipos, ¿no? Hidrometeorológicas, hay otras pluviómetras y de estos tipos. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos de la información. Tenemos una foto de una de las estaciones instaladas. Aquí tal vez les podemos pasar luego la presentación, pero si ustedes pueden ver, ahí está junto al pie del glaciar instalada una estación. Entonces, en esta estación que se instaló, incluso tenemos una cámara instalada en esta estación para ir fotografiando al glaciar. Podemos ver aquí, igual estos son algunos de las fotos o de los archivos que se pueden generar. Este es el link de la red donde les decía, el PRA hizo un apoyo importante para fortalecer el sistema, o sea, la parte tecnológica, donde podemos entrar y encontrar información importante sobre la disponibilidad de agua. Entonces, el link, como les había mencionado, es infoagua
pra-medio-guayabamba.es. Bien, luego el proyecto piloto 2. En esta fase del proyecto del PRA tuvimos la participación ya con los actores de las comunidades, porque el proyecto piloto 1 se basó en un trabajo con los ecosistemas. El proyecto piloto 2 se basó ya en un trabajo con los medios de vida y obviamente en este proceso con los habitantes de las diferentes zonas. Se trabajó en la microcuenca Papallacta y en la microcuenca del Antizana. ¿Y en qué consistía este proyecto? En desarrollar un manejo adaptativo para las cuencas hidrográficas. Como conocemos, el Ecuador está haciendo importantes inversiones con el cambio de la matriz energética y vemos la importancia de manejar adaptativamente o de hacer un manejo integral adaptativo de las cuencas hidrográficas, que son las proveedoras de los servicios ecosistémicos para estas importantes obras hidráulicas en general, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí datos muy interesantes que surgieron de este proyecto, de esta experiencia que tiene el Ministerio del Ambiente. Y vemos que en sitios como la parroquia Papallacta, la mayor frecuencia de las heladas, las intensas precipitaciones, los fríos pronunciados en las noches y madrugadas, las significativas variaciones de temperatura entre el día y la noche, la irregularidad de los patrones climáticos ocasionó problemas tales como reducción de cantidad y calidad nutritiva de los cultivos, tornan difícil la identificación precisa de temporadas de siembra, labranza y cosecha, aumentan pérdidas en los productos agrícolas y pecuarios, limitan la afluencia de turistas, acentúan las posibilidades de contraer enfermedades de tipo respiratorio, propician una mayor cantidad de accidentes de tránsito e incendios forestales, incrementan las posibilidades de deterioro de las condiciones ambientales de los páramos con las respectivas consecuencias en los servicios de almacenamiento y regulación del agua. ¿Cuáles fueron los resultados que alcanzamos luego de la implementación de este proyecto, del proyecto piloto 2 del PRA? Primero, que logramos trabajar en aproximadamente 5.000 hectáreas en un trabajo de protección de páramos a través de la implementación de un manejo adaptativo para el sector pecuario en 17 unidades demostrativas pecuarias. En este punto tal vez es importante mencionar que en esta zona las comunidades tenían importantes cantidades de ganado, de un ganado comunitario que obviamente estaba tensionando la presión sobre estos ecosistemas. Entonces, uno de los trabajos importantes que se logró, luego vamos a ver cuáles fueron las estrategias desarrolladas, pero uno de los logros importantes fue la reubicación de este ganado a zonas más bajas y de esta forma lograr la restauración de estos espacios. Luego, el mejoramiento y construcción de un sistema de abastecimiento de agua segura para consumo humano en el Valle del Tambo, construcción de un sistema de saneamiento básico comunitario en el Valle del Tambo, diseño e implementación de un plan de manejo turístico a nivel parroquial que considera la vulnerabilidad del cambio climático. También el mejoramiento de la infraestructura ecoturística comunitaria existente en la comunidad, incluyendo la optimización del recurso hídrico en la comunidad. Aquí es importante también porque tiene una relación, en base a lo que les comentaba hace un momento, la comunidad tenía importantes números de ganado, un ganado importante en esta zona. Entonces, lo que se consiguió a través de un trabajo de la sensibilización de los actores es que ellos logren, una parte del ganado lo vendieron y con esos recursos construyeron el centro turístico. Obviamente el proyecto también les apoyó para alguna fase que no les alcanzaron los recursos, pero se pudo desplazar esta presión que teníamos con el ganado hacia la dotación de un centro para ecoturismo. Luego también el monitoreo, estudio y 4 investigaciones sobre cambio climático. Se hicieron varias tesis en relación a esta experiencia y también se constituyó para este proceso un comité interinstitucional con la participación de varios actores
para la investigación y diseño de medidas de adaptación adecuadas para la zona de intervención. Luego también la implementación y tecnificación de 98 huertos familiares con especies resistentes a variaciones del clima para la provisión de alimentos a nivel doméstico, 40% de la parroquia. La medida se complementó con 22 microinvernaderos. Diseño e implementación de un plan preventivo de quema de pajonales con formación, entrenamiento y capacitación para 2 brigadas. Un sistema de información y monitoreo para la evaluación de la disponibilidad de agua, que es lo que habíamos comentado, también tiene relación porque así como en el PP1, en el proyecto piloto 1, se desarrolló para las otras cuencas, también para esta cuenca se desarrolló porque son cuencas vecinas, ¿no? Inclusión de la variable de adaptación en planes de desarrollo de 3 gobiernos autónomos. Tal vez este es uno de los logros más importantes, ¿no? Sin embargo, porque ha tenido también una replicabilidad hacia otros espacios. Luego de este proyecto PRA, como se trabajó muy de cerca con la gente en la concientización de la importancia de adaptarse a la nueva realidad climática, se logró que dentro de los PDOTs de estos GATS se incluye el componente de cambio climático. Y esta experiencia fue determinante para luego, posteriormente, desde la Subsecretaría de Cambio Climático, desarrollar la guía metodológica para la inclusión del componente de cambio climático en los PDOTs. Esta guía se está utilizando en muchos gobiernos locales a nivel nacional y bueno, hemos dejado a la entrada algunos ejemplares si desean o si incluso desean la versión digital, podrían contactarse con nosotros para poderles facilitar esta herramienta. Bien, bueno, aquí podemos ver algunas fotografías sobre la quema, o algunos invernaderos, algunas huertas familiares con las que se apoyó en el proyecto. Tenemos aquí también, bueno, este fue el primer plan de desarrollo y ordenamiento territorial que fue del GAP Papayacta, que incluyó el componente de cambio climático dentro de su planificación territorial. ¿Cuáles fueron otros de los resultados alcanzados en este proyecto? Una metodología ad hoc para el análisis de la vulnerabilidad, 4 estudios climáticos a nivel nacional y local, una herramienta para estimar posibles efectos del clima en QEcologic, mapas de zonas vulnerables y tendencias climáticas, 4 comunidades fortalecidas y capacitadas, un sitio Gloria, monitoreo flora y cambio climático instalado en el Antisana, 2 estudios multitemporales del retroceso de glaciar en el casquete del Antisana y logros en el ámbito regional, una red meteorológica de monitoreo de glaciares fortalecida. Metodologías para la generación de línea base y medidas de adaptación, personal técnico capacitado en métodos de evaluación económica del cambio climático. Podemos ver aquí algunos resultados de la aplicación del modelo japonés, de algunos mapas generados en este proyecto. Tenemos también, bueno, este proyecto ha servido, como les mencionaba, como base para muchas investigaciones a nivel de tesis doctorales, de maestría, de pregrado. Entonces, en ese sentido también ha habido mucho apoyo por parte del proyecto. ¿Cuáles son las conclusiones? Se plantearon 3 interrogantes, ¿no? ¿Se lograron los objetivos del proyecto? Sí, podemos decir que totalmente se lograron los objetivos del proyecto, porque como podemos ver, las zonas en las que se desarrolló este proyecto están totalmente fortalecidas. Son actores participantes activos. De hecho, las zonas de intervención son, como ustedes lo han podido ver, muy importantes debido a la situación geográfica en la que están ubicadas, porque además constituyen laboratorios naturales para hacer investigación sobre cambio climático en estos territorios. Y adicionalmente también porque son estratégicas, ya que proveen servicios ecosistémicos y además el líquido vital para el Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando de alrededor de 3 millones de beneficiarios en esta zona que proveen estas microcuencas.
Entonces, tenemos muchas experiencias exitosas, la participación de la gente, la disposición de trabajar, tenemos comunidades fortalecidas. Claro, fue un trabajo de muchos años. No les había contado, pero bueno, el proyecto piloto 1 se desarrolló alrededor de 3 años y el proyecto piloto 2 tomó algo así como 5 años. Este proceso fue exitoso gracias a que una de las estrategias que se implementaron fue movilizar el equipo técnico a la zona de intervención. El equipo, como ustedes saben, trabajar con las comunidades requiere de un proceso de largo plazo, no es inmediato, no es que uno llega mañana a la comunidad y la gente está súper abierta para trabajar, sino que esto requirió de un proceso de sensibilización, de incorporación. Tenemos, de acuerdo a las guías, de acuerdo a las memorias técnicas, procesos de capacitación al inicio del proyecto con 2 participantes, pero luego tuvimos una altísima participación de la gente y ellos mismos se motivaron a incluir el componente de cambio climático en su PDOT. Entonces este trabajo fue un trabajo y es una de las lecciones que nos dejó. La adaptación es un proceso que parte desde lo local, desde la comunidad, desde los actores que tenemos en base, porque precisamente ellos son los más afectados con la nueva realidad climática. Entonces, si estamos hablando de adaptación, de cómo hacer frente a estas nuevas realidades, tenemos que trabajar con la gente desde lo local. Y esta fue una de las experiencias o de las conclusiones a las que llegamos con este proyecto. Entonces, creemos totalmente que se cumplieron los objetivos del proyecto y de eso tenemos también muchos estudios. Además, también aquí las instituciones como la empresa pública de agua potable también se benefició porque tiene información, estudios de vulnerabilidad, información importante referente a cómo va a ser la provisión de servicios para servicios ecosistémicos. Entonces, decimos que se ha sido exitosa la iniciativa en términos técnicos, se aplicaron muchas estrategias para lograr una alta participación, para lograr el cumplimiento de los objetivos. Uno de los factores también que hizo exitosa esta experiencia fue contar, como les decía al inicio, con una diversidad de actores, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y lo interesante de este proyecto es que estos actores se mantuvieron activos durante todo el proceso. Por ejemplo, el INAMI participó activamente, además en este proceso también se vio fortalecido, ya que una vez terminado este proyecto se han transferido o están en proceso de transferencia aproximadamente 17 estaciones hidrometeorológicas, cuando en este espacio, en este territorio, el INAMI apenas contaba con una en un inicio. Entonces, hemos tenido una activa participación del FONAC, de la empresa pública y obviamente también de la gente de las comunidades que hoy son activos, participantes, vigilantes de los procesos o de las intervenciones que se hacen en estos territorios. ¿Son sostenibles los procesos iniciados? Creemos que sí, y creemos que una de las consideraciones que hace sostenible este proyecto es que los GATS, que son los dueños de estos territorios, son quienes gobiernan estos territorios, han incluido el componente de cambio climático dentro de su planificación territorial. Entonces, de esta manera aseguramos, o se asegura que estas consideraciones o este trabajo desarrollado va a permanecer en el tiempo porque ya lo están considerando dentro de su planificación territorial. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las lecciones importantes aprendidas en este proceso? Uno de los factores más importantes fue la necesidad de profundizar en metodologías de vulnerabilidad. Pero no solamente profundizar, me refiero a desarrollar, a estudiar, sino también a desarrollar metodologías propias, nuestras. Hemos en este proyecto trabajado con muchas metodologías, por ejemplo, una de ellas fue la del PNUD, otra metodología de análisis rápido, como ustedes deben conocer, la metodología Cristal, pero lo que sí creemos conveniente es desarrollar una propia metodología nuestra, para poder hacer una evaluación y un análisis efectivo de la vulnerabilidad. Y obviamente, bueno, la imperiosa necesidad de contar con información climática, la complejidad de medidas de adaptación y su vínculo ineludible con los medios de vida, tiempos largos para medir resultados y ajustar medidas y prácticas,
importancia de las reglas de juego claras y firmes pero dinámicas, complejidad del proyecto regional por la normativa aplicable. A ratos sí suena como complicado tener un proyecto regional. Obviamente había que alinear ciertos temas para los 4 países de la región. Sin embargo, bajo el liderazgo permanente del Ministerio del Ambiente, y uno de los factores también importantes fue que el equipo técnico permaneció en el tiempo, lo que garantizó dar continuidad a las acciones a través del desarrollo del proyecto. También la trascendencia de conceptos como adaptación, que es lo que les mencionaba hace un momento desde lo local. Aprendimos, sí, que la adaptación básicamente tiene que nacer desde lo local. Es muy importante poder trabajar con los actores de base para poder tener éxito en cualquier práctica que realicemos. La participación ciudadana, la coordinación interinstitucional, uso de las salvaguardas ambientales y sociales. Sí, bueno, esa es un poco la experiencia que nosotros queríamos contar respecto al proyecto PRA que se desarrolló en este periodo de tiempo.